De una manera u otra, el hombre siempre ha buscado sojuzgar a su prójimo. Este deseo inmemorial se ha plasmado a través de la historia en la conquista política, económica y militar que unas naciones han ejercido sobre otras. Sin embargo, esta conquista ha sido relativa, ya que es prácticamente imposible para los hombres adquirir un control absoluto sobre sus semejantes. ¿Por qué? Quizá porque a fin de cuentas, la mente del hombre constituye un refugio irreductible de la voluntad y del deseo de libertad. Control absoluto de un hombre significa control absoluto de su mente. Por otra parte, consta que desde los principios de los tiempos, ciertos hombres han buscado someter a sus congéneres por medios que caían fuera del ámbito de nuestras ciencias tradicionales. Extrañamente, estos esfuerzos tienen su paralelo actual en los sorprendentes adelantos científicos y tecnológicos que apuntan hacia el mismo fin. No es un hecho que la ciencia de hoy ha localizado perfectamente los centros de control determinantes de las reacciones motoras, sensoriales, mentales y emocionales del cerebro humano? Hoy por hoy, si hemos de considerar que es posible lograr el control total de la mente del hombre, tendremos que admitir entonces que una gran amenaza se cierne sobre la humanidad entera. Vayamos a la historia. A mediados del siglo XVI, en una casona de Alemania, de entonces tuvo lugar cierto hecho formidable. Juan de Heidenberg, junto con Juan de Dalbero y Rodolfo Westman, fundó una sociedad secreta para el estudio de la astrología, la magia de los números, las lenguas y las matemáticas. Dicha sociedad adoptaría el significativo nombre de Sodalis Celtica, o sea, Cofradía Céltica. Pero ¿quién era Juan de Heidenberg? En los círculos místicos y esotéricos, este hombre es mejor conocido como el Abad Tritemo, un enigmático personaje famoso por su enorme cultura y sus extraordinarios y misteriosos poderes. Después de fundada esta sociedad, se unió a ella otro personaje célebre por sus conocimientos de ocultismo, el judío Pablo Ricci, quien les enseña la ciencia cabalística. Posteriormente, Juan de Heidenberg ingresa con los benedictinos del monasterio de San Martín Spanheim, donde después sería abad del mismo, lugar donde se distinguía por ser un ser muy misericordioso, de acuerdo con todos en el monasterio. Según cuentan sus biógrafos, era precisamente esa piedad la que lo protegía de las envidias de su personalidad, provocadas entre los sacros dignatarios de la Iglesia. El abad Tritemo reunió en el monasterio de San Martín la biblioteca más grande de Alemania, compuesta esencialmente por manuscritos de ocultismo. Según dicen, esta biblioteca le costó más de 1.500 ducados de oro. Y mientras que para la gente parecía ocupado con sus acciones cristianas, llevaba a cabo en secreto investigaciones muy extrañas, solo que al mismo tiempo que estudiaba cometió el error de escribir ciertas cartas a personas indiscretas o envidiosas que estuvieron a punto de perjudicarlo seriamente. Sus investigaciones, que desde entonces se cuidó de no divulgar, se referían a un procedimiento para hipnotizar a distancia, por telepatía, con ayuda de ciertas manipulaciones del lenguaje, la cábala, las matemáticas y la parapsicología. El resultado de estos estudios los compiló en una obra de 8 volúmenes que tituló Esteganografía.
Sin embargo, el manuscrito completo de esta preciada obra fue destruido por orden del conde palatino Felipe II, quien lo había encontrado en la biblioteca de su padre y al leerlo se había horrorizado. Pero, ¿qué saber extraordinario encerraba la obra de Tritemo para provocar una reacción tan violenta por parte de Felipe II? En el segundo volumen de la Esteganografía, el abad Tritemio escribió que en este libro él tratará de cosas maravillosas relacionadas con ciertos medios merced a los cuales puede de un modo seguro imponer su voluntad a quien quiera. Cuando se deduce de este texto los secretos del abad Tritemo eran formidables. Desgraciadamente solo se escaparon de la destrucción muy pocas notas. No obstante, lo poco que se salvó de la obra de Tritemo, según los eruditos de la época, era tan valioso para el conocimiento de las ciencias ocultas que debía guardarse en absoluto secreto. Así, el alquimista inglés Geoffrey Ripley llegó a declarar que no se publicaran. No obstante, de las serias advertencias de los ocultistas, salieron algunas ediciones resumidas y según los mismos eruditos, al menos estas ediciones contenían una parte de las secretas instrucciones que figuraban en la edición completa. Posteriormente, el padre Lebrun llegó a la conclusión que el empleo de los secretos de la esteganografía requería la utilización de un sistema de aparatos, algo no muy distinto a lo que actualmente pudiera llamarse radio. Un sistema de aparatos para comunicarse a largas distancias es perfectamente posible en nuestros días, pero que esto haya sido concebido y quizás realizado en el siglo XVI resulta verdaderamente increíble. Ahora bien, a la luz de ciertos acontecimientos contemporáneos, parece ser que el secreto del abad Tritemo fue rescatado. Aunque, ¿cómo fue esto posible? ¿Acaso dicho secreto no fue conservado a través de los siglos por ciertos hombres misteriosos? Estas interrogantes nos obligan a plantearnos uno de los enigmas más apasionantes que existen. ¿Hay alguien que guíe nuestros pensamientos? Como ya hemos mencionado, el deseo de dominar a los demás ha sido la obsesión de muchas mentes enfermas. Por ejemplo, en el verano de 1945, inmediatamente después de la derrota alemana, una patrulla soviética que recorría la destruida campiña germana al oeste de Leipzig descubrió por accidente un laboratorio abandonado, donde habían 4 cuerpos inmóviles tendidos sobre unas mesillas. En el mismo lugar se encontraba un extraño aparato y un complicado laberinto de paredes de aproximadamente 1 metro de altura. Y lo que hasta entonces habían sido solo rumores se confirmó en ese momento. Los científicos habían realizado experimentos durante la guerra. Los 4 hombres que estaban paralizados vestían el uniforme de los prisioneros de guerra y a pesar de que seguramente estaban vivos, los soldados soviéticos no consiguieron despertarlos. Sin embargo, cuando el oficial que mandaba el grupo se acercó a esta máquina y tocó algunos botones al azar, ocurrió algo terrorífico. 2 de aquellos seres se alzaron de donde estaban tendidos. Sin dar crédito a sus ojos, los soldados rusos contemplaron cómo uno de los seres se encaminó al laberinto, penetró en él y lo recorrió con los pasos seguros y mecánicos de un robot. Lo que habían visto los soldados rusos fue logrado insertando finísimos electrodos en la caja craneana de los sujetos. Por medio de estos adminículos, el operador transmitía impulsos adecuados para provocar toda clase de estímulos, movimientos, pasiones y actitudes contrarias a la voluntad del paciente. El relato, de entrada, puede parecer absurdo, pero ¿realmente lo es? Antes de contestar esta pregunta, hay que recordar algo.
Los primeros experimentos de estimulación eléctrica del cerebro los desarrollaron en 1932 por parte del neurólogo suizo Walter Hayes. Todo hace suponer que los científicos continuaron los experimentos de Hayes y no solo eso. Este tipo de pruebas se hicieron sobre aves y mamíferos. Ahora bien, con la invención del electroencefalógrafo realizado por Hans Berger en 1924, permitió a los científicos determinar que el cerebro emite normalmente una pulsación constante denominada ondas alfa, cuyo ritmo cambia según el estado y actividad mental del paciente. Y el estudio de las ondas cerebrales y la implantación de electrodos para investigarlas han aportado una gran cantidad de información sobre el cerebro. Se han localizado los centros de control determinantes de las reacciones motoras, sensoriales, mentales y emocionales del ser humano. Mediante descargas de pocos voltios sobre determinadas zonas del cerebro animal, se han conseguido provocar ciertos movimientos corporales específicos. Claro está que los experimentos no se limitaron solo a esto, sino que todavía se realizaron más, como por ejemplo los desarrollados por el Dr. James Old, quien, recién adiestrado en esta técnica de la implantación de electrodos específicamente en ratas, trabajó con ellas, identificando en las ratas las áreas del cerebro que producen placer. Posteriormente, descubrimientos confirmaron que los animales de laboratorio prefieren recibir algunos milivoltios de electricidad dirigidos a dicha área que comer, dormir o realizar cualquier otra actividad. Durante uno de estos experimentos se enseñó a una rata a accionar una palanca de autoestímulo. Cada vez que la accionaba, esta rata recibía una breve descarga de electricidad en su área de placer. En la mesa se habían dispuesto toda clase de dulces atractivos para esta rata, destinados a atraerla y distraerla. Sin embargo, la rata no quiso saber nada de esta comida. En su lugar, hacía funcionar la palanca de autoestímulo. Pero eso no es todo. Mediante la colocación de electrodos, el doctor Delgado pudo hacer que monos ya llenos o satisfechos continuaran comiendo ya sea plátanos u otros alimentos. Esto debido a la estimulación de su cerebro con impulsos eléctricos. Pero los ejemplos de este tipo de investigación no se acaban aquí. En una forma similar, un electrodo colocado en el centro de la saciedad haría que un animal se aparte de la comida. Ante estos casos sorprendentes, cabe preguntarse, ¿qué es lo que están haciendo estos reguladores del cerebro animal? ¿Qué saben exactamente acerca de lo que el hombre piensa y siente? Para intentar responder a esto, es indispensable examinar ciertos resultados experimentales verdaderamente asombrosos que se han obtenido. El Dr. James McConnell de la Universidad de Michigan afirma que es posible tomar a cualquier ser humano de inteligencia normal y cambiar su comportamiento, convirtiéndolo en lo que sea. Y el Dr. David Kretsch de la Universidad de California en Berkeley, por su parte, advierte lo que semejante manipulación de la mente puede significar para el futuro del hombre. Recordemos simplemente lo que pasó con los descubrimientos de la física atómica. Pero tal parece que el Dr. Kretsch habló demasiado pronto. Poco después de que el Dr. Kretsch emitiera su declaración, se llevó a cabo en Estados Unidos la siguiente experiencia. A 3 grupos de hombres previamente seleccionados se les expuso a la acción de gases que contenían partículas de sustancias naturales o sintéticas que actuaban sobre el sistema nervioso generando alteraciones. Al exponer al primer grupo a la acción de estos gases, los hombres quedaron totalmente paralizados, sin voluntad alguna. Obedecían las órdenes de cualquier persona y al cabo de unas horas, obligados por el apetito, sacaron lentamente las raciones de sus mochilas. El segundo grupo fue sometido a un gas que creaba pánico. Los soldados tiraron sus armas y se agruparon unos contra otros buscando protección. Estos hombres, bien entrenados,
escogidos entre lo mejor de las Fuerzas Armadas, a pesar de su férrea disciplina, quedaron reducidos al estado de bestias timoradas. Y el tercer grupo fue sometido a un gas que proporcionaba una confianza ilimitada y delirante. La actitud de este grupo era tan delirante que aterró por completo a los oficiales que los estaban observando. En estas experiencias, el sujeto siempre había estado en contacto directo con los científicos. Pero, ¿qué decir si esto último no ocurriera? De acuerdo con la opinión del Dr. Brecht, estos descubrimientos son aterradores y mucho más destructivos que la guerra atómica, porque atacan la libertad y el libre albedrío. Ahora existe esta otra pregunta. ¿Es realmente imposible adueñarse a distancia de una mente humana? ¿Imponerle una voluntad ajena a la suya y convertirla en esclava? Este interrogante se produjo en 1963, cuando una curiosa noticia comenzó a circular en la prensa italiana. Se trataba de una señora de 40 años, residente en Milán, Cleotilde Traversa. Estaba viviendo una experiencia alucinante. El hecho comenzó en 1969, cuando la señora Traversa, hallándose en un tranvía, tuvo la imprevista y clara sensación de no ser ya dueña de su propia voluntad. El marido, Ernesto Macera, no dio mucha importancia al hecho, pero comenzó a preocuparse. Cuando la señora empezó a levantarse en plena noche para ponerse a pintar, componer poesías y escribir complicadas fórmulas de física, era como si alguien le guiase el cerebro y la mano. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Después de una terrible noche de pesadillas, tuvo al final la respuesta. Explicó la señora Traversa que un mensaje telepático le había revelado que ha sido usted elegida al azar por un grupo de científicos. Pensamos someterla a una serie de experimentos dirigidos a teleguiarla y a extraerle de las profundidades de su yo sus mejores aptitudes. Por supuesto que el marido consultó a bastantes especialistas médicos con resultados infructuosos, ya que estos juzgaron a la mujer normalísima y se declararon impotentes para arrojar alguna luz sobre su comportamiento. Este caso fue del dominio público, mas sin embargo, no fue ella la única de sufrir estas manipulación a distancia. Tal es el caso del doctor Michael Cataldi, un profesionista romano que se hallaba en Alemania cuando tuvo por primera vez la impresión de que alguien lo manejaba como si se tratara de una marioneta. Estoy casi seguro de que se trata de un nuevo invento alemán que funciona con ondas electromagnéticas que captan las ondas alfa emitidas por el cerebro humano. Percibo incluso sonidos y voces de los desconocidos, siendo disturbios en todo el organismo, ataques violentos que me afectan los riñones, punzadas en el hígado, en el brazo, incluso aceleraciones cardíacas. Todo esto llegó a confesar el doctor. En la capital piemontesca, la señora Renata Amatis se sintió víctima de una análoga situación. Estos estímulos electrónicos la seguían con invariable intensidad en todos sus viajes, hasta el punto de haberla atormentado incluso en paz. Todos estos hechos son tan asombrosos, tan escalofriadamente terribles, que pueden parecer fantásticos. Sin embargo, hay personas que no dudan de su existencia en lo más mínimo. Personas de gran relevancia científica como los hermanos Hurtica-Gordiglia, reconocidísimos por su receptora espacial de Turín, apasionados investigadores de la psiquiatría y el psicoanálisis. Igualmente, el señor Aldo Vanoccioli, investigador que consiguió fotografiar con un procedimiento secreto cohetes americanos y soviéticos en vuelo, acepta como posibles estos hechos. Basados en los procedimientos actuales,
Podemos afirmar que existen posibilidades de que cualquiera haya perfeccionado algún aparato electrónico que puede influir en la mente de los hombres. La ciencia oficial, por su parte, no toma una posición y pasa todo el asunto a los expertos en parapsicología, quienes argumentan que podría tratarse de telepatía. Esto es cierto, pero con toda probabilidad nos hallamos ante fenómenos más complejos. Se puede reunir una riquísima documentación acerca de experiencias análogas a las narradas. Documentación que parece probar que existe un grupo que a través de aparatos electrónicos puede influir sobre la mente humana. Aquí cabría hacernos otra pregunta. ¿Qué es lo que ganan? Si desempolvamos ciertos hechos ya casi olvidados, nos daremos cuenta, no sin cierta desazón, que este tipo de jugarretas no siempre han sido inofensivas, sino que, por el contrario, algunas acciones han llegado con lamentables consecuencias y han sido cometidas por personas que después, angustiadas de lo que han hecho, declaran a voz en cuello que algo más fuerte que su voluntad les llevó a ocasionar, en el mejor de los casos, crímenes fallidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la célebre Madame Blavatsky, quien sufrió varios intentos contra su persona al tratar de dar a conocer al mundo el libro secreto de las estancias del Cian. Los individuos declaraban después que una fuerza más poderosa que su voluntad los había obligado a actuar así. ¿Y qué decir del caso Kennedy, tanto del presidente como de su hermano Robert? Todos ellos cometidos bajo una fuerza misteriosa. ¿Se podrá algún día determinar quiénes están detrás de estas misteriosas influencias electromagnéticas? Tal vez así se despejarían las enigmáticas lagunas que registran la historia respecto a actos que no tenían un motivo aparente y con consecuencias fatales. Sin embargo, de toda esta historia, el hecho más sorprendente es que en el siglo XVI, un monje conocido como el abad Tritemo, en una colección de 8 volúmenes, explicaba cómo influir a distancia en las personas. Y más increíble aún, la conclusión a la que llegó el padre Lebrun, o sea, que para aplicar los maravillosos poderes de la esteganografía, se requerían ciertos aparatos muy parecidos a nuestra radio actual. ¿Es que acaso existen grupos que efectivamente tienen la capacidad para influir sobre el ser humano?